Hola, el Señor te bendiga. Leemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor nos asegura que cuando conocemos el amor de Cristo y nos transformamos en sus seguidores, todas las cosas quedan atrás, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Nosotros mismos somos regenerados como nueva criatura. Todos somos criaturas creadas por nuestro Señor, pero para pasar a ser hijos de Dios debemos pasar por el proceso de transformación, de aceptarlo, de guiarnos por su Evangelio, por su palabra y de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Solo así alcanzaremos la categoría de ser llamados hijos de Dios. Leemos también en 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El proceso de transformación en nuestras vidas es algo maravilloso. La regeneración que hace nuestro Señor a partir de nuestra confesión de labios, de boca y nuestro sentimiento de corazón hacia Él. El proceso de transformación y regeneración en nuestras vidas es algo maravilloso. No se puede describir con palabras algo que es divino, es magnífico y espectacular. Cuando confesamos a nuestro Señor con nuestra boca y creemos en Él con nuestro corazón, empieza a haber un cambio completamente en nuestras vidas, un giro de 180 grados que transformará no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Por eso hoy quiero darte un breve testimonio de lo que ha sido mi vida antes de conocer al Señor y luego de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pasé 35 años de mi vida sin conocer a nuestro Señor. Al cumplir los 35 años, el Señor entró a mi vida, lo conocí, me transformó y me reformó. En esos 35 años, mi vida fue un completo caos, un completo desastre. No me puedo quejar de la infancia porque fue una infancia muy linda, maravillosa, con dos maravillosos padres que hasta el día de hoy los guardo y los atesoro en mi corazón. Si bien uno ya partió con el Señor, que es mi Padre, todavía tengo a mi Madre viva, que es un ser de luz maravilloso y hermoso, que me guía también día a día en este camino maravilloso que es vivir. Ya en la adolescencia comenzaron los excesos en mi vida. No solamente era autodestructivo conmigo mismo, sino que también generaba destrucción en mi entorno, en mi familia, que no tenía nada que ver y no merecía aquellas conductas. El alcohol, la droga, el cigarrillo, todas esas cosas empezaron a afectar mi comportamiento, mi carácter. También hubo episodios y procesos donde la pornografía, que es una adicción, es un vicio y es un mal endémico en la adolescencia y en la juventud de esta generación, también causa estragos, no solo en la mente, sino en el entorno de cada uno de nosotros. Los episodios más tristes que recuerdo de mi vida son el llanto de mi madre, el llanto de una persona, de una mujer admirable, de una persona y una mujer que entregó su vida y que dio su vida siempre por el bienestar de sus hijos. Verla quebrantada, ver llorándola, es algo que te quiebra en 3 pedazos el corazón. A lo largo de mi adolescencia y entrando en la adultez, mi vida continuaba siendo un verdadero caos, que no solo seguía afectando mi vida, mi físico, mi mente, mi espíritu también en ese momento, sino que afectaba también y seguía afectando a mi entorno familiar. Hubieron episodios de choques vehiculares, estando drogado y bajo los efectos del alcohol. El alcohol había hecho estragos completos en mi vida. Ya tenía una conducta que no era aceptable no solamente en mi entorno familiar, sino en el entorno social. Hubieron muchos episodios de violencia en la calle por situaciones que uno hoy por hoy ya no sabe ni cómo describirlas. Mal o bien pude formar una relación, pude casarme, llegar a casarme y vivir
unos cuantos años con una persona que también decepcioné por mis conductas que volvieron a repetirse en el matrimonio. Volvieron a repetirse las conductas y los episodios de alcoholismo, también los episodios de ver pornografía, y eso empezó a mellar también en lo que era el matrimonio. Si bien no era un matrimonio cristiano, las bases para un matrimonio deberían ser la de compromiso, respeto con la otra persona, y esas cosas yo las violaba completamente a cada instante. Era de esperarse una ruptura, una separación que de hecho ocurrió y que también trastornó mi vida porque empecé de nuevo a aferrarme al alcohol cada vez con más frecuencia y cada vez con más intensidad. En ese lapso de tiempo que también seguía sin conocer a nuestro Señor, llegué a conocer a otra persona, a vincularme con esa persona, no a casarme porque todavía seguía en matrimonio con la otra sin haberme divorciado, pero esa persona fue la que dio frutos en mi vida, me dio 2 hermosas y maravillosas hijas, 2 mellizas, que hasta el día de hoy son la luz y el motor de mi vida. Pero mis conductas se volvían a repetir, mis conductas en la familia, mis conductas de respeto, volvían a generarse episodios de alcoholismo, episodios de excesos que terminaron por también en unos años destruir esa familia y tener que separarnos. Hubieron episodios de conducta de las otras personas vinculadas a mí que no vienen al caso reflejarlas aquí porque estamos hablando de lo que yo hacía y de lo que yo generaba para ese entorno que se veía afectado claramente por mis actitudes. En esos momentos donde de verdad toqué fondo, empezó a aparecer una luz en mi vida. Esa persona que me dio a esas maravillosas niñas, a mis hijas, me dijo: si no conoces a Cristo, si no vas a un encuentro personal con Él, no puedes volver a este hogar. Entonces yo acepté esa condición porque pensé que era un trámite, nada más, es ir, cumplir y volver. Pero el día que llegué a la iglesia, el día que me senté en primera fila y empecé a escuchar la oratoria del pastor, mi vida transformó completamente todo lo que conocía y lo que vendría a conocer después. Si mal no recuerdo, esa prédica duró 1:30, 2 horas, y yo jamás saqué mi vista de lo que estaba hablando ese pastor, y todo lo que decía llegaba a mi vida como mazazos en mi cabeza y en mi cuerpo entero. Se estaba dirigiendo a mí, esa persona que estaba hablando arriba de un púlpito, me estaba hablando directamente a mí por el poder del Espíritu Santo, y allí empecé a transformar mi vida. Empezó el Señor a tocarme y a alentarme a cambiar. Ese domingo fue el domingo más hermoso de mi vida. Allí empecé a transformarme, a cambiarme, no que lo hiciera yo mismo, sino que el Señor estaba tocando y tratando con mi vida. Una persona que jamás había leído la Biblia ahora empezaba a escudriñar las Escrituras, a leer día a día la palabra de nuestro Señor, que empezaba a hacer su obra en mi vida. Empecé a orar, no sabía cómo orar, empecé a orar, empecé a escuchar música cristiana, alabanzas, y estaba todo el día mi cabeza completamente metida en las cosas del Señor. Era algo magnífico, maravilloso, ese primer amor que todo el mundo recuerda. Leemos en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esos primeros tiempos pude comprobar que las pruebas, aunque sea cristiano, ya iban a empezar a aparecer en mi vida también. No iba a dejar de tener dificultades en el camino que estaba emprendiendo, sino que todo lo contrario, las pruebas vendrían y de mayor manera. Aquella persona que me había incentivado a buscar el cambio, a aceptar al Señor para volver al hogar, no le gustó la transformación que el Señor hizo en mi vida. No le gustaba que estuviera estudiando la Biblia todo el tiempo, que estuviera orando, que estuviera alabando y cantando al Señor. Mi vida había cambiado completamente, ya no habían excesos en mi vida, ya se había terminado los excesos de alcohol, de drogas, ya no había absolutamente ningún episodio de esos en mi vida.
Era una persona que había llegado cerca de los 130 kilos de peso, que mi cuerpo estaba completamente destruido y desgastado por los excesos de alcohol, de drogas y de comidas también. Era una persona que el Espíritu Santo en ese momento empezó a transformar no solamente mi aspecto físico, mi cuerpo, sino que también mi mente, y empezó a crecer también lo que era el Espíritu dentro de mí. Ya no iba a renunciar a aquella persona que había transformado mi vida, a Jesucristo, sino que el Señor empezó a tocar mi corazón para que empezara un ayuno. No sabía lo que era el ayuno, empecé a investigar, a escudriñar y comencé con los ayunos. No puedo explicarte con palabras que te hagan describir completamente lo que fue eso. Fue maravilloso, fue espectacular. Hubo episodios de ayunos tan largos que hoy por hoy me asombro de aquello logrado, no por mí, no por mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo en mí. Fueron 9 meses de ayuno ininterrumpido. En ese lapso de tiempo, mi cuerpo se transformó, mi cuerpo físico. Logré bajar 45 kilos de peso. No solamente se transformó mi físico, sino que mi mente ya estaba de manera depurada, sino que mi espíritu estaba alcanzando niveles de crecimiento que jamás había pensado. Fueron momentos maravillosos en mi vida, momentos de un fuego esplendoroso, donde salía a repartir volantes, donde hablaba con personas en la calle del amor de nuestro Señor, contaba mi testimonio brevemente, hablaba con las prostitutas en las esquinas. Era un fuego espectacular, hermoso e inmenso. Y aquella persona que me había pedido que me involucrara en las cosas del Señor, que aceptara a Cristo, aquella persona que me había puesto esa condición para volver a mi hogar, era esa persona la que en ese momento se despedía de mí porque no aceptaba mi cambio. Algo que yo no lograba comprender, pero que después pude entender porque el enemigo actúa de manera muy sutil y hace cosas para alejarnos de lo que habíamos ganado. Y para resumirlo, porque si no se hace muy monótono y muy largo, hoy por hoy estoy pasando por un momento de crecimiento, un momento maravilloso nuevamente. Pasé por procesos de enfriamiento, donde mi vida también encontraron obstáculos y cosas que pasaron que fortalecieron también mi carácter, que me guiaron hacia un nuevo despertar. Claramente todo lo que nos pasa en nuestra vida está permitido por el Señor, y esos episodios de enfriamiento, de tibieza, también nos ayudan a comprender y a clarificar nuestra mente para ver más allá de lo que tenemos enfrente. Esos episodios que fortalecen nuestro carácter, que tienen un proceso en nuestra vida de transformación, hoy por hoy son más que necesarios y hoy por hoy son fundamentales también. Estamos a la puerta de la llegada nuevamente de nuestro Señor, de un acontecimiento asombroso que todos los ojos lo verán. Y nosotros debemos estar preparados porque somos escogidos para llevar las buenas nuevas de salvación. Y ese proceso que el Señor estuvo en nuestra vida lograron formar nuestro carácter, ese carácter que hoy, en este día, es imperioso que demostremos y transformemos también con la palabra a cada una de las personas que están perdidas, descarriadas en este mundo, como así lo estuvimos nosotros. Nuestro testimonio es parte fundamental para que el Señor entre a la vida de otros. Demostremos que somos hijos de Dios, escogidos por el Altísimo. Salgamos a compartir el Evangelio, a compartir nuestro testimonio, para que esas personas sean transformadas, para que esas personas sigan transformando a otras personas con el poder del Espíritu Santo. Te animo y te invito a que tú aceptes al Señor con tu boca y con tu corazón, que Él empiece a transformar en tu vida todo aquello que estaba mal, todo aquello que era destructivo, no solo para ti, sino para tu entorno también. Puedo asegurarte que si no fuera por el Señor, mi vida hubiera sido un desastre y una continua caída hasta llegar a mi muerte. Si hoy estoy vivo y estoy contándote mi testimonio, es por el poder y por el amor de Jesucristo en mi vida. Te animo a que compartas este mensaje con todas las personas que puedas, que también te suscribas en mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y toques la campanita para que te mande las notificaciones de los nuevos videos. Que el Señor te bendiga poderosa y grandemente en este día.